Segundo día, hermano, contento, alegre, porque estamos acá alabando al Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que nos dé sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, contento y alegre, porque vamos a predicar la palabra del Señor. Dice el tema de la prédica: si te critican, sigue siendo luz. Si te critican, sigue siendo luz. No importa, mi hermano, porque a veces nosotros los seres humanos tenemos la mala costumbre de criticar a nuestro prójimo, que tal vez está haciendo algo que no es individuo, que no es correcto, pues, y lo comenzamos a criticar, pero no vemos nuestros errores, que a lo mejor son peores que lo de él. Entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos que como autoevaluarnos a nosotros mismos antes de criticar al hermano, porque hacemos un daño al hermano y nos hacemos daño a nosotros, porque nosotros no somos juez para poder juzgar a nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 5:14 en adelante, dice la palabra de Dios. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra del Señor de que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que hacer con nuestras actitudes, hacer buenas obras y tratar de hacer lo bueno ante Dios. Porque si tú eres la luz del mundo, tienes que ser buen ejemplo para todos los hermanos en todos los lugares que tú vayas. O sea, que si tú dices: yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces tú tienes que demostrar que realmente eres parte de la viña del Señor. Pero si tú realmente criticas a tu hermano y comienzas a decir cosas que no son correctas ante Dios, porque uno, hermano, tiene que evaluarse a uno mismo y decir: realmente yo no puedo criticar a ningún hermano porque mis actitudes no son buenas. Tengo que componerme yo para poder ayudar al hermano. Y de esa manera dice el Señor que somos luz en el mundo. Somos luz porque dice la palabra del Señor: la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre
a todos los que están en la casa. O sea, si tú eres la luz del mundo, como dice Jesucristo, tú tienes que ser ejemplo para todos los seres humanos, para que podamos, digamos, representar con honor y con amor, es decir, somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Pero si nosotros nos comportamos mal delante del prójimo y nos queremos hacer grandes nosotros, entonces estamos mal. Porque es importante, aquí en 16 dice, así dejen ustedes brillar su luz. Oiga, así ustedes dejen brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Porque si nosotros hacemos las buenas obras, como dice el versículo, entonces vamos a hacer que la gente adore al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes son buenas. Pero si nuestras actitudes son malas, nadie va a adorar al Dios poderoso. Nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para muchas personas. Entonces Santiago dice 5:9. Santiago 5:9 dice, hermano, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Entonces nosotros como cristianos no podemos quejarnos, dice la palabra de Dios, unos a otros. Decir, tú estás haciendo las cosas malas, señalar al hermano. Dice Santiago que eso no es correcto, porque el que realmente nos va a juzgar está a la puerta. ¿Y quién es el que nos va a juzgar a nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Mateo 7:1 en adelante, Mateo 7:1 en adelante, dice la palabra del Señor, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida que miráis, se medirá. Y porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tus ojos y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano. Entonces esto es una lección que nos está dando y es el Señor que nos está diciendo, porque a veces nosotros queremos criticar a la persona, queremos decir, tú estás haciendo las cosas mal. Y a lo mejor nosotros estamos haciendo la cosa peor. Que eso es lo más peor que se puede hacer en las cosas de Dios. Entonces, tenemos, como dije al comienzo, evaluar todas las actitudes que nosotros hacemos ante el hermano o ante los hermanos para poder sacar la mota o la viga que tenemos en nuestros ojos. Porque a veces nosotros, porque nos dice la palabra de Dios que somos hipócritas. Saca primero, corrígete a ti mismo. Porque eso es lo que nos quiere decir. Corrígete a ti mismo primero para corregir a la otra persona. Porque si tú estás haciendo las cosas mal, ¿cómo vas a corregir al que está realmente haciendo a lo mejor las cosas mejor que tú? Entonces tienes que buscar la manera de hacer las cosas bien ante tu hermano y ante los hermanos. Porque si tú eres luz, ¿cómo puedes guiar a una persona? Porque un ciego, dice la palabra de Dios, no puede guiar a otro ciego.
Entonces, de esa manera nosotros tenemos que buscar cómo hacer las cosas correctas ante Dios. Dice Lucas 6:37 en adelante. Lucas 6:37 en adelante. Dice la palabra del Señor: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Da y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en nuestra regaza, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro? Dice. Entonces aquí el Señor nos está dando, como dice, nos están dando poniendo el dedo en la llaga para que nosotros no podamos juzgar a nadie, porque lo único que puede juzgar es el Señor que está a la puerta. Entonces, porque si nosotros juzgamos, así vamos a ser medidos, dice el Señor. Con la vara que tú mides serás medido. Con la pesa que tú pesas también serás pesado. Porque si nosotros, incluso Él te hace esta comparación, que si tú tienes un negocio y tú no das la medida correcta, tú estás haciendo mal en no dar la cosa correcta, porque tú le estás cobrando a la persona que le estás vendiendo, digamos, una libra de queso, una libra de azúcar, o una libra de arroz, o una libra de frijoles, y no le estás dando la medida correcta. Dice el Señor que no estás haciendo las cosas correctas. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego, dice el Señor Jesús. No caerán ambos en un hoyo, dice el Señor, porque imagínense si hacemos nosotros la comparación de que viene un ciego y va a guiar a otro ciego. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ellos van a caer en un hoyo. Y de esa manera nos hace esa comparación, porque si nosotros estamos ciegos espiritualmente, haciendo las cosas malas, ¿cómo podemos ayudar a la persona? A lo mejor podemos tener un conocimiento en la Biblia y no la practicamos porque no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestro favor para que simplemente buscar la manera de que hacerlo a nuestro favor y no ayudar al hermano. Porque nosotros tenemos que ayudar al hermano primero y buscar la manera que él siga en el camino correcto. Y si nosotros hacemos las cosas correctas, ahí sí podemos exhortar, pero no juzgar, dice la palabra de Dios. Dice, un discípulo no está por encima de su maestro, dice. Oiga, qué importante. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado, bien será como su maestro. ¿Y por qué? Mira la mota que está en el ojo de tu hermano. Hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Entonces nosotros tenemos que corregir nuestros errores, tenemos que corregir nuestros defectos para poder corregir al hermano. Pero mientras nosotros
tengamos problema en el conocimiento de la palabra de Dios, en no hacer lo correcto ante Dios, entonces no podemos ni tan siquiera exhortar al hermano, porque nosotros no somos ejemplo para él. Entonces tenemos que corregir, quitar nuestra mota o nuestros errores para poder corregir al hermano. Dice en Romanos 14, del 1 al 4. Romanos 14, del 1 al 4. Dice, acepta al que es débil. Oiga, acepta al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbre. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro, para su propio amo? Está en pie o cae en pie, se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dice la palabra del Señor, porque si viene una persona que se está convirtiendo en las cosas del Señor o no conoce bien las cosas del Señor, tenemos que ser ejemplo con esa persona. Y si está débil en la fe, tenemos que apoyarlo, no criticarlo. Porque si nosotros criticamos a esa persona, lo que hacemos es que esa persona no busque al Señor, que esa persona mejor se aleje de la palabra del Señor. Y entonces lo que hacemos nosotros es buscar que se aleje y nosotros ahí cometemos pecado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la cosa incorrecta. No estamos haciendo las cosas que realmente el Señor quiere que hagamos. Que el Señor Todopoderoso va a mantener en pie a la persona que realmente no conoce bien las cosas del Señor, que es débil en la fe. Cuando dice débil en la fe, es que la persona no tiene conocimiento suficiente de las cosas de Dios como uno la puede tener. Entonces, si uno tiene un conocimiento de las cosas de Dios, tiene que enseñar al hermano y no criticarlo, dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:10, 1 Corintios 10:10 dice la palabra de Dios. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Cuando te está hablando aquí que no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos, eso es las personas que tuvieron cuando, digamos, el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto. Ellos tuvieron 40 años en el desierto y comenzaron a murmurar sobre Dios, a decir cosas que a Dios no le agradó, y entonces ellos fueron destruidos, porque a Dios no le gusta que nosotros murmuremos y comencemos a decir cosas que no es lo que a Dios le agrada. Dice en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, o sea que nos ponemos a pelear unos a otros, dice unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. O sea que tengamos cuidado porque nos consumamos, dice el Señor. Nos vamos a ir los dos al infierno, dice la palabra de Dios. En Filipenses 2:14 en adelante, Filipenses 2:14 en adelante, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, porque seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en modo de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, dice Pablo. Entonces, por eso dice Pablo, de que tenemos que tener cuidado en el camino que nosotros hacemos, en el camino cristiano. Si nosotros queremos, digamos, llevar una vida cristiana, tiene que ser una vida santa, una vida de luz, que tenemos que guiar a la persona que no conoce las cosas correctas de Dios y no criticar al hermano y tratar de hacer lo bueno ante Dios. Entonces dice que vamos a correr y ganar la carrera para Cristo. De esa manera es que nosotros podemos llegar a la santidad y tener la corona de la vida, que es la que nos da nuestro Señor Jesucristo. En Santiago 4:11 en adelante, Santiago 4:11 en adelante, dice la palabra de Dios: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? Dice el Señor. ¿Tú quién eres? Tú no tienes potestad para juzgar a nadie. Tú lo único que puedes hacer es ayudar al hermano, exhortarlo y decir: hermano, esto no está bien, a Dios no le agrada. Solamente exhortarlo, pero no está juzgándolo. No le está diciendo: tú te vas a ir al infierno, y a lo mejor tú estás haciendo las cosas peor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dice la palabra del Señor. En Proverbios 15:1, dice: la suave, oiga qué importante, la suave respuesta aporta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Porque mire, no es igual que yo te diga: hermano, hace esto, por favor, que si tú no lo haces, te vas a ir al infierno. Entonces, son dos palabras a lo mejor casi iguales, pero la que tú le dices gritando al hermano, le dices de manera insultante, esa es la que hace crear conflicto, y eso es lo que a Dios no le gusta. Entonces en Proverbios dice: la suave respuesta aporta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Porque si nosotros le decimos las cosas al hermano con palabras suaves, tiene que ser de esa manera. Pero si nosotros le gritamos al hermano, entonces creamos conflicto entre ellos, entre nosotros mismos, y eso no le gusta a Dios. Dice en Tito 2:7 en adelante, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza, doctrina con dignidad, con palabra sana,
e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Proverbio 27:6. Proverbio 27:6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Oiga, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. O sea, cuando una persona que no te quiere te da un beso, realmente es engañoso, porque sabemos que no hay amor ahí. Proverbio 15:5. Proverbio 15:5. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Entonces tenemos que aceptar la disciplina de nuestro Padre celestial y nuestro Padre carnal. Bueno, mi hermano, vamos a hacer una oración. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te amo. Gracias, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para poder echar en práctica lo que sabemos y ayudar al hermano, ayudar a los hermanos en Cristo, para poder que ellos sigan haciendo la voluntad tuya, no la nuestra, Señor. Porque nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, Señor. Nosotros también somos pecadores igual que Él. Estamos tratando de hacer lo correcto ante ti, Señor. Gracias, Señor, te pedimos por nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, por todos, Señor, que están enfermos. Señor, dale salud, danos salud, Señor. Proveernos salud, trabajo, danos vida, Señor. Danos deseo de hacer lo bueno ante ti, Señor. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Y siempre lo invito aquí a la Iglesia de Cristo, a la Nueva Jerusalén, para que escuchen el Evangelio de Cristo, el Evangelio que salva. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga.